Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a IG, soy Diego Morín y hoy, último día de negociación en los mercados, cerramos un año 2023 que ha sido pues muy positivo, especialmente ¿no? para las bolsas. La renta variable está prácticamente en máximos del año, algunos índices, como es el caso del Dow Jones, están en máximos históricos y aquí en Europa, pues, por ejemplo, el DAX marcaba, ¿no? esos máximos históricos también hace relativamente poco tiempo. Hemos tenido, como lanzamos, ¿no? esta mañana en nuestro informe, varias fases durante este año. Por un lado, hemos visto el primer trimestre con mucho revuelo debido a esa situación de quiebras, ¿no? en el sector bancario regional americano por esas subidas bruscas de tipos de interés. Aquí en Europa con la situación de Credit Suisse y después, pues poco a poco, como no, con esa intervención también de los bancos centrales que trajeron un poquito de calma. Las subidas de tipos bastante bruscas ralentizó la situación de inflación y en esta segunda parte del año, especialmente después de agosto, suelo que analizaremos ahora en el mes de octubre, cumpliendo el mismo patrón que el año 2022, pues obviamente trajo un nuevo repunte a las bolsas, ¿no? Llevándolas pues prácticamente a esos máximos mencionados. Así que bueno, la última parte tenemos un buen comportamiento, podríamos decirlo, ese llamado rally de Navidad. Y ahora mismo, pues lo que vamos a hacer es por bloques, ¿no? Vamos a ver un poquito de renta variable, mercado de divisas, también vamos a analizar materias primas y metales y, por último, también no podemos dejar de lado el Bitcoin. Así que, bueno, no quiero perder tiempo, nos vamos a meter ya de lleno a analizar. Aquí vemos, ¿no? La situación, como mencionábamos, del año. Estamos en gráficos diarios, Dow Jones, fíjense, ¿no? Pues bueno, el inicio, este es el inicio del año 2023, la situación vivida a finales de febrero, marzo con los bancos regionales y después, pues bueno, ¿no? Vemos cómo pues prácticamente el mercado, especialmente después de ese techo de esos 35.500, corrección fuerte que podemos apreciar aquí desde agosto hasta finales, bueno, mediados, ¿no? Un poquito de octubre, cuando ya el mercado nos hacía pues mínimos importantes, pero fíjense aquí, ¿no? Como la superación del último mínimo máximo, a ver si aquí lo tengo. Fíjense cómo la recuperación del último mínimo máximo, ese suelo, recuperación también de mínimos de mayo, pues impulsaba, ¿no? al mercado a poco ir conquistando. Especialmente ampliamos un poquito más con la superación, fíjense, rotura con fuerte volumen, pequeña reacumulación y a partir de ahí, pues vemos que el mercado sigue al alza, en este caso el Dow Jones, buscando pues esa pauta de los 38.000 puntos, que en el caso del mercado de futuros lo tocó y superaba en el día de ayer. Si cruzamos al S&P, bueno, aquí un poquito más de trabajo. Fíjense que, bueno, tenemos Fibonacci estirado desde los mínimos, de acuerdo, de marzo de este año 2023 hasta el máximo cosechado en julio y a partir de ahí pues tiramos pues para ver el retroceso. Fíjense que fue cumpliendo el patrón, especialmente de la zona de los 4.100, 4.200 y a partir de ahí esta, para mí, clave la ruptura de los 4.400, especialmente con esta pequeña directriz que nos acentuó aquí con un poquito más de volumen en las sesiones intradiarias que se reflejó en esta vela, ¿no? De ya pues realizar el siguiente rebote una vez que conquistaba el 50% de este retroceso hacia los 4.500. Por tanto, después nos realizó un pequeño canal que fue roto por la parte superior de esos 4.600, obviamente los máximos del año, y pues lo tenemos ya cotizando también por encima en el mercado de futuros de esos 4.800 puntos y por ahora pues es probable que el cierre del año también lo haga en esos niveles máximos. Por su parte, el Nasdaq, bueno, más de lo mismo, ¿no? El Nasdaq sí es verdad que después de un 2022, fíjense aquí, muy complicado, el mercado tecnológico sufría con fuerza, ¿no? Debido a esas subidas bruscas de tipos de interés esperadas. Fíjense, pues en este periodo, ¿no? Entre octubre del año pasado y especialmente enero de este año hizo un triple suelo en zona de 10.500 puntos y a partir de ahí pues nos ha ido conquistando, ¿no? Especialmente niveles importantes. Esta directriz para mí es muy clave porque fíjense que son estos mínimos crecientes, de acuerdo, que se reflejan en esta pauta, pero sobre todo donde está encontrando un poquito de techo ahora en esos 17.000, que también superaba, como decía, en el mercado de futuros. Por tanto, a partir de ahí, de ese momento, pues también desde julio nos viene haciendo o nos realizó una pequeña
relajación, ¿no? En esos máximos decrecientes, un pequeño canal que rompía por la parte superior de esos 15.300 puntos y a partir de ahí, pues un poquito el mismo patrón, ¿no? Una vez que llegaba a zonas de máximo, pequeña reacumulación del mercado y pues en ese momento disparo hacia nuevos máximos históricos que, pues bueno, nos dejan al mercado tecnológico plenamente en máximo con soporte un poquito más cercano en esos 16.500 puntos, más cercano hablando de diario semanal, ¿no? Porque si nos vamos un poquito más a diario y reflejamos un poquito, pues vemos que esa zona de los 16.800 puntos sigue comportándose bien. Cruzamos un poquito aquí a las bolsas del viejo continente, especialmente situación del DAX. Fíjense que han estado un poquito más rezagados, es decir, los tres índices que vamos a ver, o cuatro, en este caso DAX, Eurostock, CAC 40 y IBEX 35, pues se han mencionado, ¿no? Especialmente en muchos rangos. Fíjense que después de ese revuelo, como decía, de marzo, el mercado se mantuvo muy lateral, rompía por la parte inferior y, lo dicho, ¿no? Ese suelo claro de los 14.500 en el caso del DAX, fíjense que fueron que coincidían con los mínimos, zona de liquidez, zona de demanda de marzo de este año y fíjense pues prácticamente el impulso, aquí una ruptura ya muy clara y nos ha llevado a esta zona de esos 17.000, 16.800 donde el mercado se ha ralentizado y está pues prácticamente lateral. Por la parte inferior ahora pues vigilaremos zona de esos 16.520 puntos porque creo que va a ser clave. Aquí está haciendo pues máximos decrecientes, obviamente un poquito más de ralentización con respecto, ¿no? A esos índices americanos que vemos que prácticamente siguen, ¿no? Ascendiendo y escalando en gráficos diarios. Por su parte, el Eurostock también muy similar. Fíjense que mucho estancamiento después de ese patrón de marzo, rompía desde julio, ¿no? Viene haciendo esos máximos decrecientes que hizo suelo. Aquí tiene un doble suelo importante en 4.000 en octubre y, pues, lo dicho, ¿no? Confirmación, consolidación de 4.100, 4.200 puntos y giro al alza que vuelve a generar un pequeño rango lateral en esos 4.500, 4.600 que nos están sirviendo ahora mismo como resistencia y como soporte, pero misma situación, ¿no? Un poquito de estancamiento, algo lógico, después pues obviamente de esta subida bastante fuerte. Y también una situación muy similar, el CAC 40, la bolsa francesa, pues si nos fijamos en los tres índices, especialmente en el Eurostock, el CAC 40, pues la situación gráfica es muy similar, ¿no? Ese suelo, recuperación de los 7.000, que esta zona de 6.900, 7.000 puntos ha sido clave y obviamente, ¿no? Poco a poco ha ido escalando, en ningún momento perdiendo el mínimo anterior, por tanto ahora mismo está en zona de 7.500, un poquito ralentizado. Aquí, pues fíjense, ¿no? Esa estructura de los tres índices, estos tres últimos que estamos analizando, cómo tiene el mismo comportamiento, ¿no? Así que por ahora, parte superior pues sería clave, ruptura por debajo de 7.500 nos volvería a meter dentro de este rango lateral. Y por último, en cuanto a índices, el IBEX, que bueno, ¿qué decir del IBEX? Por fin despertó un poco, era uno de los índices más rezagados, su composición tampoco la acompañaba, creo que, bueno, ese respiro, entre comillas, de subidas de tipo alimentó el buen comportamiento del mercado, especialmente el sector bancario. Después empresas, por ejemplo, como Inditex, como Robi han tenido un comportamiento importante, pero especialmente la empresa textil, que está en máximos históricos, cerca de esos 40 euros por título. Y obviamente, pues el IBEX, la zona de los 9.000, era un comportamiento importante, una zona de demanda clara y, bueno, pues vemos, ¿no? Esa recuperación que ha tenido, 9.300 puntos y a partir de ahí, pues escalando y por ahora aguanta los 10.000. Creo que este va a ser el punto también de inflexión importante. Fíjense aquí, pues bueno, cómo está haciendo pequeño, ¿no? Un pequeño canal bajista, una fase correctiva, pues importante sobre todo que nos haga superación de 10.200 y veremos pues cómo arranca el próximo año, ¿no? Pero por ahora la clave va a seguir siendo esos 10.000 puntos. Cambiando de tercio ahora, nos vamos al mercado de divisas, analizamos el mercado de los más interesantes este año, como ha sido uno de ellos el índice dólar, ¿no? El índice dólar, fíjense, pues toda la estructura, caída desde 2022, septiembre, caída muy fuerte, el cambio de tercio, ¿no? Hacia, pues bueno,
esa rotación, ¿no? bueno, cambios de la Reserva Federal, subidas de tipos, etcétera, pero que mayor intensidad este año y fíjense pues cómo ha ido generando pues cierta lateralidad con picos, ¿no? Soporte en zona de 100 unidades y resistencia en zona de 106. Aquí vemos una pequeña distribución y pues esa situación también de posibles recortes de tipo en 2024 ha provocado, ¿no?, la hecatombe, vamos a llamarlo así, y el retroceso a esa zona de ese soporte seguro que tiene de momento, como son las 100 unidades. Así que por ahora está intentando rebotar en ese nivel y esto ha sido aprovechado por el resto de divisas, ¿no? Con un euro dólar muy estable en zonas de prácticamente en el año ha estado entre el 1,10 y el 1,05 aproximadamente. Y aquí, pues bueno, nos rompía máximo del mes de septiembre, estaba situándose en niveles de julio con ese 1,11. Aquí, pues bueno, está rechazando esa zona. Es probable que venga a descansar a zonas de 1,10, pero es el cambio, ¿no? Es decir, hemos visto un índice dólar en retroceso, cayendo esa zona de 100, y esto ha sido aprovechado por el euro, por la libra, por ejemplo, que después de un suelo importante, zona de 1,21, se encuentra ahora mismo ligeramente por debajo de zona de 1,28, pero la consolidación de este punto es muy importante. Fíjense que aquí tiene una resistencia clara, que son pues esos máximos de junio. En julio veíamos, ¿no?, el disparo a zona de 1,31, pero después en agosto volvía a mantenerse en ese lateral. Y ahora mismo, pues bueno, en este giro alcista veremos sobre todo el comportamiento 1,26 y 1,25, pero por ahora también tiene buena pinta. Al igual que dólar yen. La situación también aquí influye mucho el Banco de Japón con sus intervenciones. Ahora mismo, fíjense, este máximo en zona de 152 yenes y a partir de ahí, pues viene recuperando el yen frente al dólar, que sí, compartimos rápidamente, fíjense que es casi el mismo comportamiento que el índice dólar, ¿vale? Así que por ahora vuelve a respirar, pero aquí, si tiramos un poquito de tendencia, fíjense que desde el suelo de enero del año 2021, en la zona de los 103 yenes, el dólar se ha revalorizado y mucho con respecto al yen. Eso quiere decir que, en este caso, la política monetaria llevada a cabo por la Fed ha impulsado al dólar y, en este caso, las manos cruzadas con esa política de tipos negativos en Japón, pues no ha favorecido a su divisa. Ahora cambiamos a metales. En este caso, el oro, creo que he sido muy pesado, ¿no?, con respecto al oro en todos los informes o charlas que he dado, porque considero que es uno de los mejores activos pues para vigilar de cara a los próximos años. Su condición de refugio ha marcado máximos históricos este año. Fíjense aquí que vuelve a incorporarse por encima de los 2.000. Este es el futuro con vencimiento en febrero y aquí está, ¿no? Prácticamente muy estancado. Tenía un triple techo importante en esa zona de los 2.080 dólares. Por abajo, creo que el soporte más lejano con su... Me refiero en un tramo, ¿no?, en lo que es esa lateralidad de la zona de los 1.670 y después, pues posteriormente tendríamos zonas importantes como 1.900, 1.800, pero la clave para mí ha estado durante todo ese rango con ciertos picos y ahora mismo creo que la recuperación, ¿no?, después de esta fase correctiva desde el pasado mes de mayo y ahora mismo, que fíjense que aquí nos hizo suelo, también en octubre volvió al alza y ese cambio un poquito de mensajes de la Fed, pues alimentaba ahí mucho a la situación del oro, ¿no?, a medida que también el dólar pues ha ido mitigando en su negociación. Así que ahora mismo, bueno, pues veremos esta situación en zona de 2.100 y ahora mismo, pues bueno, posibilidad de ir a buscar zonas de máximos, por abajo zona de 2.000 y 1.850 dólares como nivel importante. En cuanto a la plata, un poquito más estructurada, ¿no? La plata al final es un metal muy industrial y su condición también podría ser de refugio, pero no al mismo nivel que el oro, pero mucha lateralidad. Fíjense, zona de resistencia en 26, por abajo podríamos tomar zona de 22, un poquito más lejano a 21, pero siempre en rango, ¿no?, en esos, pues prácticamente 22,40 y 26 mencionados. Así que por el momento, muy poco que añadir con respecto, ¿no?, a la plata, pero es uno de los también metales que creo que puede tener mucho interés. Ahora, petróleo. Bueno, la situación del mercado de petróleo, pues bueno, nos trae ahora mismo, vamos a cambiar aquí al Brent, que se nos ha cambiado el vencimiento. Aquí lo tendríamos, vencimiento ya en marzo.
Fíjense, pues obviamente por debajo de los 80 dólares, aquí nos llegaba a superar los 90, 92, el pullback realizado pues por esa situación, ¿no? de nuevo conflicto en Oriente Medio entre Israel, Palestina y los países implicados de Oriente Medio, como decía. Y desde entonces, pues hay una cierta guerra interna en la OPEC Plus, ¿no? Arabia Saudí, también los países africanos con respecto a esos procesos de producción, y vemos que por el momento los recortes de barril no impulsan al mercado, ¿no? También hay que estar muy pendientes de esos conflictos en el Mar Rojo. Eso puede condicionar que generó este pullback importante a zonas de 80, pero vemos que de momento el mercado pues sigue lateral bajista, ¿no? Por tanto, de momento, muy poco que añadir. Creo que el soporte clave va a estar en zona de 72. ¿De acuerdo? Fíjense aquí todo el suelo que nos generó entre marzo y junio del año, de la primera parte del año 2023 y que repitió, ¿de acuerdo? El martes, ¿no? Bueno, entre el jueves, la semana del 11 de diciembre, ¿vale? Ahí nos hizo suelo en esa zona de 72. Así que por ahora también cierta lateralidad. El gas natural. Bueno, el gas natural, pues después de una volatilidad tremenda, fíjense que aquí nos hizo una estructura hombro-cabeza-hombro y rompió por la parte inferior. Se encuentra por debajo de la zona de referencia de los 3,50 dólares, suelo en los 2 dólares, vamos a tomarlo ahí como referencia y de momento pues sin cierto aliciente. También muy pendientes de esa situación del Mar Rojo que condicione mucho a la negociación del gas, ¿no? Pero por ahora, sin una estructura muy clara porque está muy lateral, veremos posibilidades de ruptura y consolidación de 2,5 y de los 3 dólares. Y por último, vamos a irnos al mercado de criptomonedas. Voy a hablar únicamente del Bitcoin. Fíjense que, bueno, pese a que aquí hay mucho análisis, como pueden ver, voy a cambiar a gráfico semanal para que se pueda apreciar mucho mejor la estructura. Bueno, después de un finales 2021-2022 complicado, el mercado parece que hizo suelo, ¿no? Y pauta de acumulación entre los 15.000 dólares, 20.000, 25.000. En ese tramo de 10.000 dólares hizo, pues fíjense aquí, una estructura muy importante que fue rota en marzo del 2023, también condicionado por esa situación de los bancos regionales en Estados Unidos. Después llegó otro proceso de reacumulación y finalmente creo que la clave ha estado en los 30.000, ¿no? Obviamente los 15.000 dólares era muy, muy importante, pero ese nivel de los 30, fíjense que aquí era, pues, vamos a marcarlo, un soporte, una resistencia, ¿vale? Muy clara. Fíjense la estructura aquí de enero 2021, aquí tendríamos junio del 2021 y finalmente la ruptura en mayo del 2022. Así que aquí nueva ruptura, viene escalando, ¿no? En un pequeño canal alcista y de momento encuentra techo en zona de 45.000 dólares. Así que por ahora veremos si nos rompe esa situación y nos impulsa a esos 50.000 dólares. Creo que hay mucho interés en este caso y hay que estar muy pendientes de la aprobación de esos fondos de inversión que están implicados en el lanzamiento del ETF. Hay que esperar a la resolución de la SEC americana y, por otro lado, al cierre del primer trimestre del 2024 e inicio del segundo, ¿no? De trimestre del 2024 tendríamos el halving, ¿de acuerdo? Así que por ahora parece que hay mucho interés, como digo, en el mercado de criptomonedas y veremos, ¿no? El comportamiento que nos va dejando. Así que espero que les haya gustado este pequeño resumen. Ha sido un año, pues, en términos generales, volátiles, pero interesante y seguramente que el año 2024 nos va a dejar, pues, muchos más movimientos interesantes. Como siempre, esto no es ninguna recomendación de compra o venta, es simplemente un análisis en productos cotizados en el broker IG y en nombre de todo el equipo de análisis, de todo el equipo de IG, les deseamos un año 2024, que sean felices y nos vemos el próximo año. Cuídense mucho. Un abrazo.